que, porque, mire, hoy por hoy yo me pongo a ver que si con un virus que sale y más de 4 ya no los vemos. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será de aquellos que no ponen su mirada en el Señor, en esa fe verdaderamente en su corazón, cuando vengan cosas peores? Si las vamos a vivir aquí en la tierra, no sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer crecer esa fe, hermano, y agarrarnos de esa palabra, y tener esa certeza, ¿verdad? Que esa palabra viva en nuestro corazón y hacerla realidad, como digo yo. La fe no es fe por fe, es hacerla realidad y vivirla en momentos difíciles, en momentos, ¿verdad? Que yo sé que todas pasamos por momentos difíciles, unas más que otras, pero agarradas del Señor, ¿verdad? No he puesto los ojos de San Cristo, seremos más que vencedoras. Vamos a estar viendo aquí, ¿verdad? La palabra de Dios en Hebreos 11, que nos habla de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Amén. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos grandes hombres, ¿verdad? Que por fe vivieron. A mí me impacta mucho la palabra los hechos de Abraham, ¿verdad? Ese hombre no sabía, él iba porque Dios le había hablado y él iba a ofrecerle un holocausto al Señor. ¿Y qué vemos? Ese hombre agarra a su único hijo y se lo lleva, ¿verdad? Donde el Señor, a guiar por esos caminos, quizás, no sé si eran montañas, me imagino yo eran montañas, desierto, quién sabe qué era lo que era. Y él iba con su hijo, ¿verdad? Hasta donde el Señor le indicaba. Y cuando llegan al lugar donde ellos iban a ofrecer ese holocausto a Jehová, dice que el hijo le dice, ¿a dónde está el becerro, papá? ¿Y qué dice ese hombre? Jehová proveerá. Esa es una fe, hermano. Esa es una fe que cualquiera no la tiene. ¿Y qué vemos ahí? Que ya ustedes saben, ¿verdad? La historia de la fe de ese hombre, que él iba a ofrecer, que cuando él levanta el cuchillo a ofrecer en sacrificio a su hijo, ¿verdad? Él levanta la mirada y ve el becerro, ¿verdad? Traspuesto, enredado en bejucales a la orilla del monte, y va y agarra el becerro y lo trae y lo pone en la balsa que tenía y suelta a su hijo. Pero antes de, cuando él iba, al salir, primero que se me había pasado, él le dice a los empleados de él, vamos, pero volveremos. Ese hombre iba, pero él iba con la certeza de que él iba a regresar con su hijo, ¿verdad? Atrás, a su casa. Él iba a regresar con su hijo. Pero cuando va más allá, ¿qué podemos ver? Él iba a ofrecer en sacrificio a su hijo. Cuando él levanta el cuchillo, hermano, cosa que no lo haría usted ni lo haría yo, ¿verdad? Solamente una persona bien arraigada y bien cimentada en la fe. Y eso a mí, de verdad, yo siento, eso me ha hablado mi corazón. Otra persona que yo veo en el Antiguo Testamento que tenía una fe tan grande, ¿verdad? Fue cuando Noé empezó, que Dios le habló y él empezó a construir esa barca sin ver nada, sin ver, solamente en ver sequía, porque lo que vivía era un tiempo de sequía, gran sequía, ¿verdad? Quizás nunca jamás vista, porque hoy por hoy, un día, 2 días, una semana de sol hace y nosotros nos quemamos
nos tosiga la calor, el sol, todo nos sofoca. Y ese hombre empieza a construir su barca, ¿verdad? No viendo nada, pero confiando en la palabra del Señor. Y por la fe que él tuvo, él construyó el arca hasta el día del diluvio. Entonces, eso es vivir por fe, hermano. Vivir por fe, andar por fe. Y esa es la fe que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Podemos ver que no es que él construyó el arca siendo sequía, pero llegó el día en que llegó ese gran diluvio y la barca le sirvió para meterse él, su familia y un animal de cada especie. Aquí podemos ver, ¿verdad? Dice la palabra hebreo, aquí en el 11 dice, por la fe fue traspuesto Enoc, que no vio muerte. Dice que ese hombre fue, no sé, transformado, levantado en el espíritu, pero ese hombre no llegó a ver muerte, hermano. No llegó a ver muerte porque él confiaba en la palabra de Dios, ¿verdad? Él confiaba en el Señor, él sabía a quién él servía, a quién él adoraba, en quién él creía. Dice, por la fe Noé fue por la fe Noé, cuando fue advertido, exactamente, que eso fue lo que ya les dije de la fe de Noé, ¿verdad? Dice aquí en el 8 también, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar, un lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esta era a donde le estaba hablando de Abraham, ¿verdad? De la fe que ese hombre tuvo para salir, ¿verdad? A cumplir el mandato de Dios. Amén. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ¿verdad? Como les decían antes, ofreció a Isaac su único hijo, hermano, su único hijo. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hicieron grandes hombres de fe en el Antiguo Testamento, y esa es la fe que demanda el Señor de cada uno de nosotros, ¿verdad? A tener esa fe. Y aquí ustedes pueden leer en Hebreos 11, ¿verdad? Que nos habla de gran testimonio de hombres, ¿verdad? Que tenían esa fe. Esa es la fe que el Señor demanda de cada uno de nosotros, que nosotros tengamos. Y es como les digo, no, la fe es una palabra chica, pero para mí es una palabra súper grande, ¿verdad? Súper grande, porque mire que el Señor nos dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Pues podíamos pedir lo que fuese y sería hecho. Dirías a este monte, pásate de aquí a allá y sería hecho. Amén. Como un granito de mostaza. Y la otra vez me enseñaron un granito de mostaza, y eso es algo tan chiquito, tan pequeñito, ¿verdad? Y yo me quedo pensando, digo, ay, Señor, ¿sí qué es lo que pide nosotros? ¿Qué es lo que pide el Señor de cada uno de nosotras? Nada, hermana, nada, ¿verdad? Que tengamos fe como un granito de mostaza. Pero a veces decimos, hermana, que tenemos fe, y viene el primer viento, como dice la palabra, ¿verdad? Y sopla y nos tambaleamos todos. ¿Por qué? Porque no estamos bien fundados. Estamos fundados sobre la arena y tenemos que fundarnos sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice,
poner nuestra fe en acción, ¿verdad? La fe es una palabra tan impactante en nuestros corazones que, y no solamente impactante, sino que tenemos que hacerla realidad. En los momentos difíciles, hermana, en los momentos turbulentos, en los momentos que usted cree que no hay salida, usted tiene que agarrarse de esa fe para seguir adelante, ¿verdad? Tiene que agarrarse de esa fe, tiene que reafirmar esa fe, ¿verdad? Para salir adelante. Cuando Abraham, dice, cuando Abraham salía, él decía a sus criados que él volvería. Ya ese hombre estaba hablando por fe. Ese hombre no estaba hablando porque quería hablar. Ese hombre estaba hablando, él volvería. Él estaba hablando con certeza. Certeza, la convicción. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese hombre se veía, ¿verdad? Regresando con su hijo a su casa. Él decía, vamos, pero volveremos. Volveremos. Quizás muchos dicen, voy, pero solamente Dios sabe si vuelvo o no vuelvo. Pero él decía, volveremos. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? En la vida de ese hombre. Él fue, pero él regresó con su hijo. ¿Por qué? Porque Jehová proveyó. Ese hombre puso su fe en alto, en alto. Llegó al sacrificio a su único hijo, ¿verdad? Algo muy grande que no lo haría solamente una persona que, digo yo, que tuviese su fe en alto. Y esos son los ejemplos que nos da la palabra del Señor. Dice en Marcos 11:24, por tanto os digo, Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidamos en oración, creyendo con fe, mire, todo lo que pidamos en oración, creyendo con fe, lo recibiremos. Y eso que pidamos, que pedimos, va a venir a nuestras vidas. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Con fe, hermana, con fe, no dudando, sino con fe, ¿verdad? Dice también en 2 Corintios 5:7, nos dice que por la fe, dice aquí 2 Corintios 5:7, nos dice, porque por la fe andamos, no por vista. Cuando esa fe, ¿verdad?, se activa, porque es una fe activada en nuestras vidas, en nuestros corazones, aunque no veamos nada, tenemos que seguir creyendo, hermanos. Tenemos que seguir creyendo que lo que pedimos a Dios a través de las oraciones, lo vamos a obtener, ¿verdad? Dice, porque por fe, no por vista, lo que pedimos vamos a recibir. No por lo que podamos ver, porque muchas veces no vemos nada. Muchas veces vemos todo difícil y todo imposible, pero si esa fe está dentro de nuestros corazones, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. A Dios con esa confianza, con esa certeza, ¿verdad? Con esa certeza que es la fe. Dice, pues es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos en el momento, pero tenemos esa certeza y esa convicción, esa fe, que lo que estamos pidiendo lo vamos a obtener. Dice también en Santiago 1:6, pida con fe, no dudando. Hermana, cuando usted tiene una oración,
y usted le pide algo al Señor, no puede dudar. No puede dudar por difícil que sea la petición, porque usted lo vea difícil, pero no imposible. Tenemos que saber que para Dios no hay nada imposible. Dice, no dudando. Si usted pide, ¿verdad? Un milagro. Si usted tiene una necesidad y pide al Señor, tiene que pedir no dudando, sino con esa fe y esa certeza de recibir lo que está pidiendo. Porque dice que el que duda, viene siendo como qué, como las olas del mar. Las ondas del mar que dice que son arrastradas por el viento de un lugar a otro. El que ha ido a la mar sabe, ¿verdad? Cuando esas olas van y vienen, van y vienen, van y vienen, y no hay, ¿verdad? Esa seguridad, esa certeza. Entonces, así compara el Señor al que duda, hermano. Por eso yo le exhorto, ¿verdad? Cada una, y dice la palabra de Dios, que no seamos como las olas del mar, que van y vienen, porque el que duda es semejante a ellas, ¿verdad? El que duda de la fe es semejante a esas olas del mar que van y vienen y no hay estabilidad, no hay seguridad, no hay confianza, no hay nada que pueda suceder. Dice, ¿será que hoy puedo creer y hoy puedo decir tengo fe? ¿Será que mañana puedo decir tengo fe? Pero pasado mañana que me vienen los problemas, me vienen las situaciones, me vienen las dificultades, quedo temblando y hasta ahí llegó la fe. No, hermano. Entonces es que tenemos que agarrarnos de esa palabra, tenemos que agarrarnos de esa fe, asirnos de ella y seguir adelante confiando, ¿verdad? Confiando. O no es que hoy creo y mañana no creo, o hoy y mañana creo y pasado ya se fue la fe. Hay muchos cristianos así, hermano. Hay muchos cristianos que un día están confiando en el Señor, pero al siguiente día están dudando de la grandeza y de la misericordia de Dios. Y que el Dios Todopoderoso tenga misericordia, ¿verdad? Porque Dios nos habla tan sencillo y tan hermoso de la fe y confianza que debemos de tener en Él, que es algo para mí, algo sumamente hermoso, ¿verdad? Dice en Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que todo, si puedes creer, todo es posible. Si nosotros podemos creer en Dios, podemos creer en su palabra que nos ha dejado el Señor como un respaldo importante, ¿verdad? Todo nos es posible. Mire, hermana, yo comparto con las hermanas muchas veces y les digo las dificultades, los problemas, lo difícil que ha pasado por mi vida. Usted no tiene idea lo que yo he pasado desde que yo, a los 23 años, que yo conocí al Señor. Pero hermanas, como les digo, los ríos
han sido turbulentos, ¿verdad? El fuego ha sido grande, pero cuando todo eso ha acontecido en mi vida, yo me voy a la palabra. Yo no voy a ningún hermano. Yo no he ido al pastor. Si usted le pregunta al pastor cuántas veces la hermana Neida le ha venido a pedir consejo, nunca, hermano, nunca. Y yo amo a mi pastor, amo a los hermanos, pero cuando yo paso por esas situaciones, ¿a dónde ustedes creen que yo voy? Yo me voy a la palabra, porque es la palabra la que me da esa firmeza. ¿Ah? Es la palabra la que dice, la que me dice que yo voy a obtener lo que yo quiero. Sí creo, si pongo mi fe en acción, si pongo mi andar en acción, mi andar en Dios en acción. ¿Cómo es mi andar en Dios? ¿Verdad? Tengo que irme a la palabra para afirmar lo que yo estoy pasando y que a través de la palabra me viene ese consuelo. Dice la palabra de Dios, Él es mi amparo, mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién nos va a auxiliar mejor que el Señor? Cuando tenemos problemas, vayamos a la palabra. Y verdad que la palabra tiene vida y refrigerio, dice, a nuestros huesos y nos hace salir adelante. ¿Cómo debemos ya, salir adelante? ¿Verdad? En cada situación, en cada problema que usted tenga, en cada dificultad, en la palabra de Dios, hay lo que usted no se imagina, lo que nosotros no nos imaginamos. Ahí lo buscamos en la palabra para toda clase de problemas, para toda clase de aflicciones, para toda clase de lo que podamos pasar, ¿verdad? El Señor tiene una palabra para darnos, hacernos aumentar y crecer esa fe. Seguimos aquí. ¿Cómo debemos de afirmar en Dios nuestro andar? Afirmar nuestro andar, ¿verdad? Afirmar nuestra vida cristiana. Tenemos que afirmarla ¿dónde? En la lectura de la palabra. Tenemos que afirmarla ¿dónde? En la oración, hermana. Tenemos que afirmarla en la oración, en la lectura, en la búsqueda de la palabra de Dios. Ahí nos vamos a afirmar, ¿verdad? Nuestro andar en Dios. Ahí vamos a afirmar nuestro andar en Dios, porque ahí es que conseguimos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Dice en el Salmo 128:1. 128:1. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando nosotros andamos en los caminos del Señor, somos ¿qué? Bienaventurados, ¿verdad? Y vamos a reafirmar nuestra vida cristiana en la palabra de Dios, en los caminos del Señor. Cuando andamos en los caminos del Señor, ¿verdad? No es que sea, ay, no, yo voy un día a la iglesia, yo voy de vez en cuando a hacer algo. No, hermano, eso no es lo que quiere el Señor, ni lo que demanda el Señor de nosotros. Es todos los días, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando nosotros andamos en los caminos del Señor, tenemos, ¿verdad? Todo en Dios. Confiamos en el Señor. Todo nos va a ir bien, porque vivimos confiando en el Todopoderoso, en el Santo de Israel. Vivimos confiando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Es otra cosa, pero
también, ¿verdad? Es el ayudador, porque los tres son una sola persona. Y vuelvo y les digo, si usted no ha pasado por situaciones difíciles, entonces no sabe y no ha cimentado bien, no cree, no sabe verdaderamente lo que es reafirmar la fe en el Señor. Porque la palabra de Dios nos lo dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veamos, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe, esa certeza que vamos a conseguir, vamos a salir adelante, vamos a obtener lo que queremos a través de la oración, a través de la fe, de la oración y de la lectura de la palabra. Es cuando reafirmamos, ¿verdad? Nuestro andar en Dios, en la lectura de la palabra, porque eso es importante, hermano, importante, ¿verdad? Reafirmar nuestro andar en Dios, ¿verdad? Confiar en el Señor, confiar que esa fe que Dios demanda de nosotros, que nos dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, ¿verdad? ¿Qué no haríamos? ¿Qué no haríamos? Cuando oramos por un enfermo tenemos que tener fe, hermano. Fe para que yo he orado por enfermos y los enfermos han sido sanados, pero siempre y cuando también usted tiene que aprender a usar la palabra. Yo primeramente le digo al enfermo, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y si ellos me dicen sí, entonces yo actúo, porque mi fe la voy a poner por obra, ¿verdad? Y usted va entonces a orar por ese enfermo. Si el enfermo cree, va a ser sanado. Pero si la persona que pide oración, hermana, duda, eso es algo imposible, que el milagro se va a hacer realidad. Una vez, no sé qué ha pasado verdaderamente con una vecina que yo oré por ella me llama y ella me dice, hermana, yo quiero que usted ore por mi niño. El niño tenía como 11 años, muy rebelde, muy tremendo, muy no sé qué. El niño tenía todos los peros del mundo. Pero yo le oré a ese niño, hermana, y de su boca misma varias veces me dijo, hermana, desde el día, la noche que usted vino a orar por ese niño fue otro. Y yo le digo, bueno, pero usted tiene que congregarse, usted tiene que darle gracias a Dios, porque eso no fui yo, hermano, eso es el Señor, eso es el Señor. Y bueno, ella se me fue a otra iglesia, pero el Señor sabe, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos por obra nuestra fe por delante de nosotros, de nuestro andar, de nuestro vivir, la fe, siento yo, que va aliada de la oración, ¿verdad? Pedimos a Dios en oración y ponemos esa fe en práctica, hermana. No va a haber problema que usted no pueda resolver. No va a haber dificultades que usted no pueda resolver. No va a haber situaciones que a usted lo va a apartar de la presencia del Señor, de los caminos del Señor, ¿verdad? Porque todo es posible para el que cree, pero para el que no cree, olvídese, todo es difícil, pero para el que cree, todo es posible. Así que en esta noche, ¿verdad? Yo les dejo esta palabra. La fe no es nada más decir yo tengo fe. La fe hay que ponerla en práctica, hay que ponerla por obra, hay que vivirla, hay que confiar, hay que tener esa certeza de lo que no estamos viendo, como si lo estuviéramos viendo. Lo que pedimos al Señor, que se haga realidad, ¿verdad? Yo quiero algo. Mire, a veces yo pido algo que yo necesito, yo quiero, y de repente digo, bueno, yo estoy confiando en el Señor, yo tengo esa fe puesta en el Señor de que lo que yo estoy pidiendo, Señor me supla. Y créalo, hermano,
que Dios suple. Dios suple, pero hay que tener fe. Hay que tener fe, confianza, seguridad, ¿verdad? Fe, confianza y seguridad. Y reafirmar nuestro andar en el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Reafirmar nuestro andar en Dios. ¿Cómo podemos reafirmar nuestro andar en Dios? Vuelvo y se los digo, ¿verdad? Buscando la palabra, escudriñando la palabra, viviendo la palabra, poniendo en obra la palabra, en acción la palabra, para poder reafirmar nuestro caminar en el Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Muy acertada esa palabra.